Alejandro, platícanos cuántos efectos con todo esto, cuánta pólvora gastaste. ¿Cuánta pólvora gasté? No, muchísima. Sí, ¿verdad? Fueron muchos cañones, muchos disparos, fueron 800 armas las que se utilizaron para esta producción. Ajá. 800 rifles, como este que están de muestra, y El que como está por alrededor aquí. de 100 pistoletes como este, más o menos. Esta pistola, estamos hablando que es de una época, ¿verdad? Estas son Desde 1800. Exactamente para la película se hicieron, y son réplicas de un modelo igual. Quien se quiera tomar fotografías con ellas, no tengo ningún problema para que los que quieran, y para que vean que sí pesaban, imagínense a los actores cargando este riflezote, que aunque es de utilería, de todas maneras pesa. Ahora, lo importante de todo esto para todos nosotros como mexicanos es que esta película es 100% mexicana, hecha por gente mexicana, y no se trajo absolutamente ningún arma de Estados Unidos para esta película. Todo se hizo aquí. Que eso es bonito, ¿no? Que nosotros los mexicanos tenemos talento y tenemos capacidad y podemos hacer las cosas bien hechas siempre y cuando nos lo propongamos. Lo ves en pantalla físicamente, pero que hizo un gran esfuerzo con todo este tipo de efectos especiales, como son las armas, los cañones, los estupinazos, ¿cómo se llaman? Sí, son estupinazos, ¿no? Cuando toda la batalla. Es lo que tiene la gente, todos los actores, para que se vea el efecto de que sale sangre de su cuerpo. Ajá. Son disparos de pólvora, disparos de armas. Pero de para salva. que se vea que el fogonazo del cañón se usa a través de disparos de cartuchos de salva. Con salva. Así ¿Y es. para el cañón es con pólvora? Para el cañón es con otro tipo de pólvora, que ahorita les voy a hacer una pequeña demostración para que lo vean. ¿Quieren Antes de que ver? vayan. A ver, entonces Órale. déjenme hacerlas y ven. Ok. Nada más que se van a tapar los oídos, Vamos a gritar a las 3 ¡Viva México!, Cuando 1, 2, 3. ¡Viva México! ¡Uh! ¡Qué padre! ¡Bravo! Salva. Todo esto es salva. Eso es bueno. Chicos, acuérdense que nuestra mejor arma es el amor, la amistad. Se quieren tomar una foto, pero... Sí, pueden tomar las fotografías que quieran con ellos, son inofensivas totalmente. Lo que tenía que decirles es decirles que orgullosamente hicimos este proyecto con todo el cariño para ustedes. Peripecia se les trae esta cine experiencia. Les presento a nuestra anfitriona, Elizabeth Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Gracias. ¡Qué bueno que están todos! ¡Hola! Pues miren, vamos a tener una experiencia maravillosa. Hola, ¿cómo estás? Vamos a tener una experiencia maravillosa con una gran película, pero fíjense ustedes que tenemos a dos invitados especiales. Un actor que sale en la película, que ahorita lo vamos a presentar, y a una productora que es parte de este proyecto desde Procine, Guadalupe Fragoso. Le damos un aplauso, por favor, porque ella quiere hablarnos, quiere decirnos algo. Estas inexperiencias siempre es importante porque tenemos a gente como todos ustedes, aquí de la delegación Miguel Hidalgo, y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Guadalupe, tardes, noches ya. Mi nombre es Guadalupe Fragoso, vengo de un fideicomiso que se llama Procine DF, que es parte del gobierno de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que estén aquí reunidos para ver una película mexicana tan interesante. Yo les voy a hablar brevemente de lo que hace Procine, pero justamente lo que hace Procine es poder reunirnos a ustedes a través de una película. Para nosotros es muy importante que el cine mexicano, que es una de nuestras tareas, llegue fundamentalmente a otras comunidades, a otras localidades donde por la cuestión del cine comercial no puede llegar. Que el cine mexicano se vea en todos los espacios, en todos lados,
qué mejor que hoy que estamos aquí en la delegación Miguel Hidalgo. Es un espacio abierto, es un espacio donde tenemos mucha gente y me da mucho gusto saludarlos, pero que además vamos a ver cine como en el cine, ¿no? Cine como en el cine, esta es la quinta película que hacen aquí, quinta película, y pues bueno, los invitamos a que sigan viendo estas proyecciones y además no solamente apoyamos los festivales, como es el caso de este en el que ustedes están ahorita, sino la capacitación para los cineastas. También estamos acondicionando los talleres que se hacen para los chicos que proyectan películas, y estamos haciendo también un diagnóstico de algunos cineclubs para ver de qué manera los podemos apoyar y se pueda profesionalizar. Enrique, por favor, tómanos una foto con este público y aquí con la invitada la que presenta, que es una artista muy importante que ustedes conocen. Gracias. Y pues sobre todo, en este sentido, pues darles las gracias. Creo que es aquí donde se refleja el trabajo que nosotros hacemos. Claro que sí, muchas gracias. Es un gran gusto tener a Guadalupe de Procine, porque gracias a Procine, este fideicomiso, tenemos la oportunidad de Peripecia y una servidora que me da mucho gusto pertenecer a parte de Peripecia, que hicieron todo esto, pero que el fin es justamente unir a amigos, a vecinos, a familiares, y que se pasen un rato agradable, que puedan conocer cómo se hace una película o qué cosas, peripecias hay en el cine, detrás del cine también, ciertamente. Tenemos a un compañero actor, vamos a darle un aplauso a Enrique Arriola, que en un rato nos va a hablar de la película, pero ahorita vamos a presentar, ven Enrique, en un rato más vamos a presentar, gracias, ¿cómo estás? Qué gusto. Él ahorita nos va a hablar porque él es uno de los actores que sale en la película Temporada de Patos, pero vamos a presentar un cortito muy padre que seguro que les va a encantar, y después del corto platicamos con Enrique, ¿ok? Disfruten, cine como en el cine. Convocatorias para la producción y postproducción cinematográfica en la Ciudad de México. Seminarios, talleres, cine, debates. Circuito de exhibición del cine mexicano. Red de cineclubs en la Ciudad de México y proyectos especiales. Películas mexicanas lleguen al público como debe de ser, que hagamos comunidad, que reconstruyamos nuestro tejido social y que hagamos del cine otra vez como un evento como era antes, ¿no? Sentarnos todos, platicar con los vecinos, ver una película, comentarla. Y creo que nos faltaron las palomitas, nada más. ¡No! Al ratito nos las van a traer. Sí nos traen palomitas, ¿verdad? El viernes pasado nos trajeron palomitas. Al ratito nos llegan las palomitas. Perfecto. Así que no te preocupes. No se preocupen que van a llegar las palomitas. Pero yo me gustaría que nos dijeras qué fue tu experiencia en esta película de Temporada de Patos. Temporada de Patos es una película que habla sobre la gente común, sobre 3 niños que viven en Tlatelolco, 3 niños como cualquiera de los que están aquí, que comparten su domingo, que comparten su vida como niños, como adolescentes, y llega de repente un invitado especial que es un... ¡No digas! ¡Ah! Para que lo descubran. Para que lo descubran.
he cambiado un poco porque esta película ya se hizo hace mucho tiempo. ¿En qué año? Se hizo en el año 2003, ya tiene 15 años esta película. Pero es una película... muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Pero es una película que, como toda buena película, no pasa el tiempo por ella. Ciertamente. ¿No? ¿Cuál fue la parte más padre que sentiste de hacer en esta película? Cuando aparece mi personaje, acuérdense que yo no sabía andar en motocicleta. Acuérdense de ese momento, porque yo no sabía andar en motocicleta, y la parte más emocionante fue cuando me empezaron a enseñar a andar en motocicleta. Wow. Toda la película, para que más o menos se den una idea, se filmó en un departamento de Tlatelolco. Ok. Todo es interior. Todo es un interior. Estuvimos ahí 4 semanas filmando diario, divirtiéndonos mucho, pasándola muy bien, comiendo pizzas, tomando refrescos, pasándola muy bien, como los chicos se la saben pasar bien. Sí, como cuando tú dices, hoy es una tarde rico con un refresquito, una agüita y una pizza, ¿no? Entonces, me tiro para ver la tele, para ver una película, o para jugar una experiencia. Exacto. Entonces, de veras que esta película está hecha con mucho corazón. Esta película, además, quiero que sepan que fue a dar al Festival de Cannes, en Francia. Esta película fue premiada internacionalmente. ¿Qué premio sacó? Principalmente nos dieron premios internacionales como mejor película, mejor director. ¿Quién la dirige? En Toronto la dirige un increíble director mexicano que se llama Fernando Emke, un chavo de mi edad, que ha ganado en todos los festivales del mundo. Esta película a mí me regaló un Ariel. Aquí también. El Ariel es equivalente al Oscar. Exacto, en México. Exacto. Esta película ganó como unos 15 Arieles. Wow. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor fotografía. Me fue muy bien. Entonces, por eso quiero que la vean, la disfruten. Van a decir, ay, qué película tan lenta, tan rara, pero la verdad es una película hecha con mucho corazón. Y quiero además que pongan mucha atención el por qué se llama temporada de patos. Porque los patos se ayudan, y van a ver por qué se ayudan, ¿sale? Los patos se ayudan, los amigos se ayudan, las familias se ayudan, los vecinos se ayudan, y gracias a ustedes por ayudarnos y estar con nosotros hoy en esta tarde, noche, en una cine experiencia con temporada de patos. Gracias, Enrique. Gracias. Enrique se tiene que retirar, tiene un compromiso, pero no quiso dejar de venir a saludarnos y a platicarnos un poquito de esta experiencia que tuvo con temporada de patos. Qué padre tener una película que ha sido tan premiada y que la verdad, yo lo confieso, no la he visto, así que me va a dar mucho gusto verla aquí con todos ustedes, porque cada noche, cada tarde que venimos, viernes y sábados, te llevas unas sorpresas maravillosas, con películas mexicanas maravillosas, que de pronto dices, híjole, hay que apoyar el cine mexicano, porque se hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esfuerzo, y es cine mexicano. Nosotros que somos mexicanos, pues vamos a apoyar el cine mexicano. Siéntanse orgullosos de lo que hacen los mexicanos por todo el mundo. Siéntanse orgullosos, así como nos sentimos orgullosos de Pedro Infante y de nuestros clásicos, y de nuestra Sara García y de nuestra Magda López. También sintámonos orgullosos de lo que se hace en esta época, porque esta es la época que vamos a dejarles a los chavos después. Así es. De verdad, sintámonos orgullosos de lo que hacemos los mexicanos, porque lo hacemos muy bien. Y temporada de patos con estos premios, creo que ya es un clásico de esta temporada, ¿verdad? Pues vamos a disfrutarlo, una sin experiencia. Gracias a Procine, gracias a Peripecia, gracias a Enrique Arreola y gracias a Guadalupe. Gracias a todos ustedes. ¿Qué puedes decir del expresionismo alemán? Bueno, el expresionismo alemán pues es de las corrientes más importantes. Tienen, lo que los caracteriza es, usan como mucho el contraste con colores, que en realidad es como se ve en blanco y negro en ese tiempo, entonces hacen como el claro oscuro, ¿no?
Entonces todo es muy dramático porque todavía no teníamos el sonido. Entonces los actores son un poco más histriónicos también al momento de representar como las películas. Entonces eso ya quedó como la parte distintiva del expresionismo alemán, y pues Fritz Lang es uno como de los importantes. Sí, porque además yo creo que el cine ha ido evolucionando, entonces en esa década todavía no teníamos como parte tal vez del lenguaje cinematográfico tan desarrollado, entonces todavía teníamos que depender mucho en que los actores hicieran como sus gestos más marcados, porque todavía íbamos descubriendo cómo podíamos acercarnos a ellos para que se empezaran a hacer más sutiles los movimientos. ¿Qué diferencias ves entre esta Metrópolis con El Gabinete? ¿Cuál será? Yo creo que tal vez principalmente sí son las temáticas, porque a pesar de que esto puede ser un poco también oscuro, ¿no? Porque hay una crítica clara, sí, yo creo que en el gabinete del doctor Caligari era como, pues sí, hay como la monstruosidad, y pues sí, los movimientos de cámara eran distintos, ¿no? Acá queríamos como representar la ciudad completa y representar lo que pasaba en una sociedad, y en el gabinete del doctor Caligari pues sí jugábamos un poco más con los encuadres para enfocar más a los personajes, ¿no? Yo creo que esa sería como de las diferencias más importantes. También lo veo yo en las cuestiones de escenografía. Estas son muy rectas y en El Gabinete son muchos ángulos, ¿no? Muchos rinconcitos. La cámara no es como no es cámara fija, ¿no? Sino tiene como mucho, corta un poco ahí el eje que estábamos acostumbrados en un momento. Bueno, ahora sí, Dani, es el micrófono todo tuyo. Gracias. Más bien yo creo que ya por la hora, nada más habrá que un par de notitas. No sé qué les parece. Ya tenemos una experiencia reciente de ver la película. Vimos la versión extendida, entonces me parece también pertinente hablar sobre todos los cortes que ha tenido la película, ¿no? ¿Ha tenido muchos? 3. Ajá. ¿Por qué crees que le han hecho sus cortes? Se supone, la película la grabaron durante el 1925 y empezaron a hacer la edición al inicio del 26. Entonces se estrena la película a final de ese año en Alemania, y es la versión completa, ¿no? De las 2 horas y media. Después, cuando la quieren empezar a proyectar en Estados Unidos, es cuando se hace esta versión corta de 1 hora y media, y le quitan muchas partes importantes. ¿Cómo cuáles? Hay una escena donde cuando está John Fredersen y está con el inventor, donde se habla de otro robot previo, ajá. Entonces esa parte, por ejemplo, la quitaron porque el nombre del robot era Hell, y pues eso en inglés es infierno, ¿no? Entonces se lo quitaron solamente por eso. Después se empieza a tratar de mover por otras partes del mundo, y por la extensión se fue acortando como a 90 minutos, ya el último corte, pero como en el 2008 me parece, encuentran la versión completa, que es ya la que empezamos a ubicar, y que eso se empezó a ver apenas hace 10 años, la versión completa. Entonces también está interesante acotarlo, porque a pesar de que tuvo muchos cortes, es una película importante. O sea, no importó que se le metiera tanto como, y seguía siendo relevante a nivel visual sobre todo, porque creo que ha tocado también como un poco de la cultura pop, porque vemos incluso videos de Madonna donde está inspirada en la película. Entonces sí. ¿Qué videoclip de Madonna? Me parece que es el de Express Yourself. Ajá. Ese tiene ahí como un juego con los rascacielos y todo eso, porque además en 1924 Fritz Lang y el productor de la película, que se llama Eric Pommer, tuvieron un viaje en barco hacia Nueva York, porque querían ir a estudiar como la industria norteamericana. Entonces, al entrar en el barco a la isla, pues ven ya parte de los rascacielos que conocemos, y eso fue lo que inspiró la película. Por eso decías que esa era la parte inspiradora, sí,
de la visión que hablábamos al principio. Exacto. Sí. Y luego se ven las avionetitas ahí, todo. Pero, ¿son como maquetas? Bueno, sí, la parte técnica Sí. también está muy interesante porque sí hay parte como el set, fue una película muy muy cara. De hecho, los estudios productores, que es la UFA, se quedó como prácticamente en bancarrota después de hacer esta película. Entonces sí había sets que estaban hechos y otros sí eran maquetas. Está muy interesante porque hacían un juego ahí con la cámara y con unos espejos para que se pudiera ver el movimiento de los actores y aún así como las pequeñas maquetas. Se ve padre, ¿no? Pues Lan comentaba, o sea, años después, que a él no le gustaba la película porque sentía que era un tema sí importante de tocar, pero que él fue como muy condescendiente también. O sea, que él en lugar de tal vez ser como, que fue muy esperanzador, y él siempre trataba como de ser como lo más realista posible. Entonces yo creo que más bien sería tal vez el mensaje que nosotros podríamos como entender, sí, es que podemos encontrar un equilibrio en las cosas, pero a un tiempo después nos damos cuenta que no. Yo creo que a mí me gusta mucho porque además no es un tema del que se hablara en ese momento. Entonces yo creo que también por eso las personas pensaban que era esperanzador. Sí. Pero no sé, me gusta mucho, se me hace como muy interesante también cómo se van desarrollando un poquito el personaje, sobre todo el hijo, porque hasta que él no ve este encuentro con sus hermanos es que empieza a prestar atención en lo que está pasando a su alrededor. Bueno, quisiéramos agradecer a Dani, ¿no? A Arte 7. Muchas gracias. Esperemos que les haya gustado esta experiencia. Queremos agradecer a las personas de la alcaldía, ¿no? Gracias por las palomitas. Un fuerte aplauso al grupo de Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches. El otro micrófono no tiene audio. ¿Sí ya? Sí. Ok. A ver, cuéntanos, este documental es súper interesante. ¿Cómo hacer un documental? ¿No? ¿Y por qué en Pochutla? ¿Y por qué con esta comunidad de gente sordomuda? Mira, primero el director cuando me invitó me dijo tengo unos proyectos para hacer y entonces entre esos proyectos estaba para hacer con personas sordas. Entonces una vez que definimos el tema, que eran las personas sordas, estuvimos buscando comunidades de sordos. Aquí en el Distrito Federal, en todo el país hay comunidades de sordos, ¿no? Pero este era un grupo como especial, porque iban con un mismo maestro, estaban en edad casadera todos los muchachos, ¿no? Y decidimos que íbamos a ir. En principio queríamos ir también a Yucatán, porque descubrimos en la investigación que la lengua de señas en México existen varias lenguas de señas. ¿Cómo? Que conozco a Joaquín Ziegler y a Ulpin Sukarian, trabajé con ellos. Ay, qué bien. Entonces, perdón, disculpe. No, está bien. Habíamos elegido Yucatán porque había lengua de señas maya, o sea, no nada más es la lengua de señas mexicana, sino que en cada región tienen como sus particularidades, como cualquier idioma, como cualquier lengua. Entonces, en Yucatán, por ejemplo, hay una comunidad que casi todos o todas las personas del pueblo son sordas. Entonces, los oyentes solo hablan lengua de señas, ¿no? Maya, porque como la gran mayoría habla lengua de señas, pues los oyentes para comunicarse necesitan hablar
lengua de señas. Entonces la lengua de señas, por ejemplo, esta maya, ¿no se puede comunicar con los norteños? Normalmente no. La lengua de señas mexicana en las comunidades, en los centros urbanos, digamos, en las ciudades, tiene como una misma raíz y tienen signos como muy parecidos o se pueden comunicar entre ellos, pero van teniendo como sus particulares. Entonces los mayas hablan maya, construyen en maya. Eso es como lo más fascinante que aprendimos en la investigación. Digamos, las personas sordas tienen muchas dificultades para comunicarse en general, y la mejor manera de hacerlo es hablar señas con otra persona, ya sea hablante o oyente, ¿no? Supongo que ustedes como equipo de filmación, creo que era un crew muy pequeño, sí, ¿no? Tuvieron que aprender ese lenguaje de señas para comunicarse con ellos. Sobre todo José Antonio. El maestro de ellos que en esa época era su maestro, es oyente y aprendió lengua de señas. El que sale en la mesa con ellos. El que sale en la mesa, Mauricio, ¿no? José Antonio, el director, sí aprendió lengua de señas y se comunicaba en algunos momentos con ellos a señas, ¿no? Con su lenguaje. Qué interesante. ¿Y cómo llegaron a la cuestión esta de los sueños de cada uno de los personajes? Una de las cosas que también aprendimos es cómo construyen las personas sordas la realidad, digamos, como no la nombran como nosotros, o sea, ellos no dicen árbol y nosotros entendemos que es un árbol, puede tener sus especificidades, el árbol al que nos estamos refiriendo, pero ellos no construyen árbol, no tienen ese concepto, lo construyen de otra manera y la lengua de señas les ayuda. Entonces, una de las cosas que aprendimos que en esta construcción, la noción que nosotros tenemos de fantasía y de realidad, ellos no la tienen de la misma manera que nosotros. Las líneas son distintas y delgadas además. Entonces era muy importante no hacer la diferenciación, sino entender nosotros los oyentes que para ellos sueño y fantasía pueden ser una cosa distinta o la misma, ¿sabes? Le contaba a Eric que cuando presentamos la película en Morelia vinieron bastantes personas sordas a verla y entonces una de ellas decía, es la primera vez en mi vida que entiendo una película, ¿no? Entonces, eso era como muy importante. Hicimos una investigación de la mayoría de las películas que se han hecho con sordos, sobre sordos, dirigida por sordos y actuada por sordos o por oyentes, de todo el mundo, ¿no? Investigamos como en la cinematografía mundial, que era lo que había, y parte de esas películas son las que aparecen, otras no, otras son nada más imágenes que les ayudan a construir sus sueños. Por ejemplo, la chica que quería ir a la universidad, una mujer muy inteligente, quería ir a la universidad, pero no tenía posibilidades y entonces allá ya no podía ir a clases porque no había quien le interpretara, ¿no?, el conocimiento. Entonces esta chica quería ir a la universidad, pero también pensaba en casarse, pero también le hubiera gustado o le gustaría tener un auto. Y entonces con esos elementos construyó. La idea del documental era que tuvieran un taller de cine y entonces construyeran sus propias historias, nutridas de realidad, pero de ficción, de fantasía, de cosas que hubieran visto como sueños. Entonces no son historias narradas como estamos acostumbrados dramatúrgicamente, ¿no?, sino son historias construidas con pues sus propios elementos. ¿Cuánto es la película? Hace como 6 años. Por ahí.
2012 creo. Ajá. 14. Duramos 5 años haciéndola, ¿no? Entre la investigación, encontrar los grupos o el grupo que fuera, pues casi hicimos con un grupo de sordos aquí en la Ciudad de México, casi hicimos otro documental. No está editado, tenemos el material y tal, pero digamos, encontrar con los personajes y entender, porque la idea era que la película fuera, los espectadores fueran sordos y oyentes, ¿no? Y que los oyentes, los espectadores oyentes, nos sensibilizáramos a la manera de concebir el mundo de las personas sordas. Por eso es que es como tan fragmentada la película. Es muy importante el sonido, es una pena la lluvia, pero el sonido era muy interesante porque hay en las personas sordas, pues es un abanico enorme de percepción, ¿no? Hay las que no oyen nada, que se llama sordera profunda, y hay quienes tienen una variación, digamos, ¿no? Hay quienes sienten las vibraciones del sonido, hay quienes oyen algo, por ejemplo. O hay algunas personas que oyeron antes y que por alguna circunstancia se quedaron sordos, ¿no? Entonces, digamos, hay como todo ese bagaje, todo ese abanico de percepción. Entonces, la película trabaja con eso mucho. Hay sonidos subsónicos, ¿no? Para que los sordos profundos pues sientan la vibración cuando escuchan la película, ¿no? Cuando sienten la película. Pero la idea era sobre todo que al estar hablada o estar señada, ¿no? Al estar en lengua de seña, pues ellos mismos entendieran la película sin la necesidad de un intérprete o de colocarle una imagen con alguien interpretando la película. Creo que para ellos es muy difícil también aprender a escribir y a leer, ¿no? Mucho, porque construyen de otra manera. Claro. Fue muy largo el proceso, fue muy interesante. Hoy que la vi, hacía muchos años que no veía la película, hoy que la vi, además como en las condiciones, la lluvia y tal, yo digo, fue un gran trabajo. Quizás sea una película que dentro de 50, 100 años se entienda mejor. Me parece que por lo pronto para nosotros los oyentes no es fácil de digerir, ¿no? Pero me parece que está llena de homenajes, de imágenes preciosas. Hay una parte de la historia tiene que ver con la doble dificultad de ser sordo y ser gay, por ejemplo, ¿no? Cada una de las historias tiene una dificultad adicional, ¿no? Que por ser sordo la carga se acentúa, ¿no? Se potencia esa dificultad. Se impondrá el toque de queda. Los mexicanos deberán abandonar las ciudades que las tropas francesas pudiesen ocupar. Y bueno, orgullosamente debo decirles que esta película es 100% mexicana y hecha puramente mexicana. No hubo una sola obra ni nada que viniera de Estados Unidos. Nada. Traemos aquí algunas muestras, por ejemplo, de esta pistola que se usó en la película, que es de aquella época. Si quieren tomarla. Todo esto con todos los cuidados que se hizo, los efectos especiales. Pero yo quiero decir una cosa de peripecia. Nuestra mejor arma es el amor, la amistad, el convivio con todos los amigos y vecinos, y es parte de traer el cine mexicano que a lo mejor ustedes no pudieron ver en la pantalla del cine
como 14 cañones franceses y como alrededor de 20 cañones mexicanos. Armas como estas fueron 800 y 100 y tantos de estas pistoletas. No hubo ningún Afortunadamente accidente. no hubo accidentes en la película, porque aquí debe de ser hecho con mucho cuidado. Y bueno, para la película tenemos que... Corre riesgo, ¿cierto? Sí, ¿no? claro, siempre riesgo, cuando hay unas escenas de acción. Pero lo muy importante de esta película también que tenemos que entender es la estrategia para poder llamar a un ejército tan importante como es el Francia. En su momento, con el amor y con el cariño y con la entrega de los mexicanos. Eso es importante, ¿no? Que ustedes lo sepan, el público, que siempre es padre ver en la pantalla, pero lo que hubo atrás, todo el esfuerzo y todo el trabajo que se hizo atrás es importante. Y pues yo sí quiero que le demos un aplauso a Alejandro, porque gracias a él... Muchísimas gracias. Bueno, pero es parte de una cabeza, ¿no? Una cabeza importante dentro de toda la producción, obviamente, ¿no? Ahora quiero hacerles una demostración de un disparo, que lo vean. Esto. A ver, mucha atención. 1, 2, 3. De estos disparos hubo alrededor como de 2000 en la película. ¡Wow! Importante. Y de disparos de rifle fueron como alrededor de 8000. ¿8,000? ¡Wow! Es que fue una batalla campal, ¿no? Sí, porque además hay mucho material que no se edita, pero bueno, la cantidad. Muy bien, ¿alguna pregunta que tenga que hacer? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, que Dios nos bendiga. Queremos entregar un reconocimiento que se hace, presenta reconocimiento a Alejandro Román por su gran apoyo al cine, al teatro mexicano, por su inigualable trayectoria, entrega y gran amistad. Ciudad de México, julio de 2019. Gracias, Alejandro, por ¿cuántos años de trayectoria? Como 44 años, 45 años. Experiencia, ¿verdad? Qué padre. Gracias. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos, Alejandro. Gracias a todos. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Ah, doctor, wow, qué padre. ¿Y tú? Pediatra. ¡Ay, qué padre! ¿Y tú? ¿Estudias también medicina? Muy bien. Oiga, qué padre película. Y vamos a recibir con un aplauso a nuestra actriz invitada, a Karen Momo, que está con nosotros, la mamá de Correnías. ¡Wow! ¿Qué onda? Pues aquí está Karen, que está bien chavita, y allá estaba más chavita todavía. Eso fue en el 2014 que lo grabamos. 2014, pues no hace mucho realmente, pero padrísima película. Toda se hizo allá en Sonora, ¿verdad? Sí, pues la mayoría, todos los exteriores se grabaron allá en Hermosillo y el resto aquí en Foro. Y nos estabas platicando que fue un poco difícil el casting, ¿no? Para ser la mamá de Jeremías. Hagamos una sillita, ¿no? No, vengan, están bien preparados, vengan por acá conmigo. Para que se nos quite el frío, vamos para acá. Ándale, sí, vénganse. Ay. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el casting? El casting. Un casting muy largo. Muy largo. Pero como de un mes, regularmente pues son más cortos y tú sabes cómo es el proceso. Pero en este caso el director que se esmeró mucho en seleccionar a cada personaje porque él quería que fuera meramente con la vibra sonorense. Pues entonces cuando hicieron el casting estaban buscando actrices que tuvieran el acento del norte. Y casting lo hicieron DF, Torreón y Hermosillo. A mí me tocó hacerlo en Hermosillo. Ah, qué padre. ¿Y cuál es tu experiencia sobre esta película? ¿Era tu primer película? ¿O qué número de película era? Sí, mi primer película. ¡Wow!
bailar, siempre ahí estaba. Y pues bueno, hubo una parte ahí como de mi vida, cuando yo estudié la licenciatura en artes escénicas, teatro. ¿En la universidad? En la Universidad de Sonora, ajá. Y cuando egresé, pues fue que me llegó el casting, ¿no? Así de, bueno, aquí en confianza, no le digan a nadie. Yo en esa etapa de mi vida, antes de grabar esto, yo andaba en una época así de que andaba de depresión total, así de que yo no me manejaba, no quería salir con mis amigos, no quería hacer nada porque yo andaba pues emocionalmente muy mal, la verdad. Sí, andaba triste porque pues ocurrieron como unas cosas en mi familia y asesinaron a un tío y a mí me tocó pues encontrarme con el cadáver y así, para mí fue un rollo súper fuerte así. Entonces en esa depresión yo decía, ¿qué sigue en mi vida? Yo ya no quiero estar aquí en Hermosillo, necesito trabajo. Iba saliendo de la carrera, de que es la típica que sales y dices, ¿qué sigue en mi vida? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Entonces yo andaba como en una depresión así bien canija. Y un día en mi soledad así me puse a implorar al cielo de que ya necesito algo que me saque de Hermosillo, porque quiero conocer gente nueva, quiero aprender cosas nuevas y así. Y de repente, pum, así al día siguiente, me dice una amiga, oye, fíjate que vienen de Ciudad de México porque van a hacer un casting para una película y están buscando una actriz que tenga el acento de acá de Sonora, ¿no? Y yo, neta, pues voy a ir. Yo toda la vida había hecho teatro, pero jamás había trabajado frente a cámara, pues así que cámara. Dije, es muy diferente. Yo dije, pues viste gusto, súper cómodo, ¿no? Se te ve además como muy en confianza, que siendo tan joven estabas representando a una mamá muy joven y después todavía embarazada. Entonces fueron experiencias emocionales importantes, sí, ¿no? Muy padre, porque además me sacaban mi lado maternal. Yo era de las que decían, oye, ¿qué van a hacer mamá? No, ya me veo. Y nada, después de esa película, digo, ay, así que terminamos de grabar esto. Y yo lloraba porque extrañaba al niño, o sea, que yo lo buscaba, ¿cómo estás? Así de que hablarle, porque en verdad me encariñé muchísimo con él. ¿Y el niño también es de allá, de Sonora? El niño también es hermoso. Es que tiene un ángel. Dicen, fíjate tú, yo he trabajado también cuando hice una película donde salía, hice Mariana, y un niño, dicen que cuando trabajas con un niño, te roban toda la energía, porque es un angelote el que tienen, que cuando trabajas con niños y con animalitos te roban tu energía o tu algo, ¿no? Sin embargo, este niño que tiene un angelote impresionante, porque tú le ves la carita de los ojos de todo lo que expresa, ¿no? Ahí se ve también la forma de sacar la emoción y el carácter de cada uno de ustedes, y también su propio ángel de todos ustedes, ¿no? Porque al final, pues cada uno tiene su personalidad y sus capacidades y se ven muy bien y hay un equilibrio padre, ¿no? Sí, fíjate que eso fue algo que nos reconocieron mucho en todos los festivales en los que estuvo la película. ¿Cuántos Arieles ganó? ¿Ganó actor, Martín Castro, el niño, ganó el Ariel, pero estuvimos en 9 categorías nominadas. ¿Y tú? Como actriz de revelación. ¡Bravo! Es que sí, está muy bien, muy padre, porque fíjate tú que para hacer tu primer personaje y tu primer papel principal ahí en la película, estás también súper padre porque te la crees toda. Yo pienso eso, quiero esto, hasta con cosas sencillas de la vida, cosas así de que, no sé, yo quiero viajar a tal lugar, ok, yo quiero viajar. En mi cabeza está, quiero viajar y es un objetivo y de repente la vida, pum, te lo pone porque tú lo estás jalando con tu pensamiento, ¿sabes? Y en este caso, pues, como la película yo no me esperaba todo lo que iba a pasar. Pero sí te parece que sí puedes hacer ese papel y que sí te verías en ese personaje. Cuando hice el casting, la verdad, yo ni pensé que me iba a quedar. Yo nomás fui como a ver qué se siente un casting de película. Dije, ¿qué onda? Y fui y
ver una telenovela. Entonces yo modifiqué en mi improvisación eso y en vez de estar viendo una telenovela, yo estaba viendo un juego de naranjeros, ¿no? Que a mí me encanta el béisbol, entonces yo estaba viendo según el béisbol. Y yo estaba acá, mi improvisación era sobre eso. No, hombre, y les dio mucha risa a todos, y les encantó. Pero yo me fui de ahí de verdad, así que sin pensar que me iban a hablar después, y me iban a decir que me iba a quedar. ¿Cómo? Ahora sí que Dios te mandó eso, aparte, además de que estabas improvisando algo, todos improvisamos sobre una telenovela, tú tuviste la capacidad, el talento de improvisar sobre algo diferente, pero sobre algo que es muy natural allá en Sonora, que es el béisbol, ¿no? Sí, porque además, o sea, si yo de por sí hablo súper sonorense, para el casting lo exageré más, pues, eso quieren, ahí les va, pues, y lo hice todo lo que pude y pues les encantó y funcionó muy bien. Y también todo el trabajo, o sea, que hicimos como familia, o sea, antes de grabar la película, el director nos mandó a Martín, que es el niño, a Paulo, que hace el papá, y a mí, nos pusieron a nuestra disposición una camioneta, desde 2 semanas antes de que empezáramos a grabar, y nos mandaban así a pasear juntos como familia, así como para que nos acopláramos, que nos entendiéramos, y pues sí, eso nos super sirvió. Como familia. Cuando ya empezamos a grabar, pues ya teníamos toda la confianza del mundo ya. O sea, ellos dos también, la mayoría son de allá, ¿no? Sí, todos los actores, ¿no? Muchos viven aquí, pero son sonorenses. También, ya. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Karen en especial sobre la película o sobre su carrera? Porque es jovencita, pero ¿cuántos años ya de carrera? 12. ¡Wow! Se dice rápido, pero 12 años es un sacrificio y un batallar y es un día con día trabajar y darle duro y pedirle a Dios que te abra todos los caminos y que puedas seguir con todos tus ideales, con todas tus metas, aunque sea de día por día, ¿no? Sí, pero también yo creo que es la pasión, o sea, yo doy gracias a la vida de que encontré un punto, lo que a mí me gusta, pues dije, yo quiero hacer eso y me voy a cerrar y lo voy a hacer y porque es lo que yo siento y lo que a mí me hace feliz, y así fue, me aferré y aquí estoy todavía. Muy bien, un aplauso. A ver, alguien quiere preguntar. Karen, ¿para cuándo crees tú que vas a sacar alguna otra película? ¡Que nos diga! Pues yo espero que muy pronto, la verdad ahorita traemos unos planes, pero son un proyecto personal de una miniserie que queremos hacer pues mi novio y yo. Muy bien. Entonces andamos con todos los planes, esperamos, pues tú sabes, para hacer cine es algo muy difícil, a veces lleva todo un tiempo, pero nuestra idea es hacer una miniserie. Y es lo que sigue, ahorita estamos como echándole ganas a eso. Y entonces es Europa, ¿no? Finalmente, ahorita las series están como en apogeo y qué bueno que sea un plan que ya está encaminado para que lo logres y primeramente sí, Dios. Todos conspiran a nuestro favor para que hagamos una serie. Claro que sí. ¡Ay, niños! Perdón, soy bien grosera, niños. No, está bien, finalmente es parte de lo moderno y de lo actual. ¿Les hicieron a todo el reparto y todo eso, los estudios de ¿no? Hubiera salido peor, ¿no? Que Margarita. No, pero es que todo padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaron en filmar toda la película? Fueron 8 semanas. 8 semanas. Normalmente, ¿verdad? Se hace entre más o menos, pero estuvo padre. De niño. Es mi amigo. No hay baño, no hay baño. Cara,
bueno, yo quisiera preguntarte qué parte de la película fue la que más disfrutaste grabar. Fueron muchas, pero por ejemplo, no sé, me viene a la mente la escena del chanclazo. De a ver, chamacos del día, no sé qué. O sea, ese día ya estábamos bien cansados porque empezamos a grabar así súper tempranito y eso, ya era como a las 2 de la mañana esa escena. Entonces ya estábamos bien cansadísimos así. Y en ese momento yo veía al niño y yo decía, pues si yo estoy cansada, el niño cómo se siente a esta hora, pues decía, ¿qué onda con este chamaco? Y yo lo veía y dije, no, yo también. Y yo me daba el ejemplo, pues. Y en esa escena, por ejemplo, en especial, no la podíamos terminar porque el actor, no sé si tú que eres actriz, viste, la escena es muy larga. Entonces, pues el rollo de la continuidad tenía que quedar así preciso porque la toma era muy abierta. Entonces, el conflicto no era tanto como la toma tan larga, sino que nos daba mucha risa, lo de la chancla y eso. Nos hizo reír mucho así. Al niño no podía parar de reír así, pues te contagiaba y todas unas rotas porque el niño tal vez reía. Pero hubieron muchas, la verdad, muchas. Pero esa es una escena que porque finalmente es una emoción que no puedes parar, ¿no? Que a mí me ha pasado, que no puedes grabar porque nada más ves a la persona y la risa te ataca, ¿no? No, y en este caso con el niño, pues más el niño me hacía reír mucho. Pero también pasó como la otra parte, ya grabando por ejemplo aquí en Ciudad de México, un día en que ya eran como las 3 de la mañana y la mamá del niño pues estaba en Hermosillo y el niño estaba aquí, se vino una tía, ¿no? Pues que tiene que ser un adulto con él y estábamos ya grabando como a las 2, 3 de la mañana y había un texto de los de la mesa que el niño no podía decir, se trababa, no podía, se desesperaba. Y la verdad, Martín es un niño, de verdad, tantito le falta para hacer el Jeremías. Es un niño de esos niños bien adultitos, que le hablas con ese señorcito, ese chamaco bien inteligente, pero con la energía de niño, porque eso sí, bien travieso, jugando para todas partes. Así. Pero ese día yo lo noté triste, pues es como que andaba así como muy serio, y eso se reflejó a la hora de grabar, porque no le salía la escena y no le salía y no le salía. Y se trababa y repetíamos la toma y él se empezó a desesperar, pero porque él se preocupaba de que no me sale y estoy haciendo perder el tiempo a mis compañeros. O sea, él le preocupaba de que nosotros pensáramos así. Entonces yo lo veía y decía que no, pues de que tan chiquito el niño, como bien preocupado por el trabajo en equipo y así. Entonces en una de esas de que se vuelve a acabar, se desespera y empieza a llorar. Nunca lo habíamos visto llorar. De hecho, las escenas que le pidieron que llorara batallaron mucho, porque es un niño cero llorón, así que es muy grande, muy madurito, pues y no puede llorar nunca. Y en ese momento se rompió y empezó a llorar. Y voltea y me dice, extraño a mi mamá, me dijo, puta, ya me solté llorando. Y ya llegó su coach, la coach del niño, y ella le dice, cálmate, ve, no pasa nada, respira, esto y el otro. Pero todo el equipo se quedó así como serio de, sí, es un niño, pues estamos trabajando. ¿Cuántos años? Es un niño, 8 años. Wow. Pero es un niñito, pues, o sea, pues no. Y ya, pues yo también así como que me agüité, pues ya, como que a todos nos bajó la energía, así que nos pusimos tristes, ya regresa. Pero ya cuando regresó ya había hablado con su mamá, entonces ya venía bien contento, ya venía con otra cara así. Y yo, ¿cómo te sientes? Bien. Y yo, ok. Y ahora yo me empecé a trabar. Ese día me tomé yo. Ya me lo pegaste. Y agarra y me dice, ok, ven. Y me lleva hacia el pasillo de la casa. Y me agarra las manos y me dice, mira, vamos a respirar juntos, ¿ok? Vamos a respirar juntos, hermano. 1, 2, 3, somos los mejores. Ok, somos los mejores. Y ya, y yo, este chamaco, pero ¿cómo le aprendí, de verdad? Le aprendí muchísimo, niños
la neta, y todo el equipo, o sea, Paulo, que hace el papá, que loco, porque él fue mi maestro. ¿A poco? Fue mi maestro en un tiempo, en la universidad, y ya después me lo topé para este proyecto, y yo no sabía que iba a ser el papá hasta que ya nos vimos, pues todo súper bien. ¿Y cómo fue trabajar, por ejemplo, con Jiménez Cacho, con Chucho Choa, con esta Gabriela Roel? Jiménez Cacho, es el personaje que hace Federico Forni, el doctor, ¿no?, de los genios. Pues imagínense, yo nunca había hecho una película, o sea, sí había grabado videos musicales y así, pero pues una película jamás. Y cuando me dan mi guión, mi primera escena en la vida, el cine, con Jiménez Cacho. Yo estaba nerviosísima. Yo no, entonces genial, porque además siempre he sido su fan, o sea, siempre lo ha tenido para mí de los mejores actores que hay en México, así. Y yo, repasando la escena, que ¿saben cuál fue? Cuando llegué en el carro, que yo estoy regando y que no saludo. Eso fue mi primera escena en la vida, así es, fue mi primera escena. Entonces yo estaba bien nerviosa. Digo, ya me toca grabar y ya me toca, ya está el maquillaje y todo. Entonces hicieron el corte a comer de los actores antes de la escena esa. Entonces dije, ok, esta es mi oportunidad para perder el miedo. Dije, salí y dije, ¿dónde está Jiménez Cacho? Y preguntaron, ¿dónde está? No, en su camper. Y no sé. Ok, ahorita voy, lo voy a ver en el comedor. Dije, y sí, lo busqué. Llegué, ya lo vi, ahí está. Dije, necesito ayuda, me dije. Y ahí voy, ¿no?, bien segura, hago con mi charola de comida, llego, me pongo enfrente de él. Me digo, hola, bien, yo sé que tú no me conoces, pero me llamo Karen Momo, lo saludo, y nunca he hecho cine. Me digo, soy gente de 100% de teatro, esta es mi primera película, y mi primera escena es contigo. Le digo, y estoy cagada de miedo. Y me dice, y se me queda viendo así, pues frente hacia la mesa, me queda viendo, ¡ay! Se empieza a reír. ¿Por qué? No sé qué, no, ¿cómo crees? Y vente. Y no, ya nos quedamos preparando toda la comida. Después ya nos fuimos a retoque de maquillaje y así, pero ya para esa escena ya era mi compa, ese Dani. Para esa escena ya yo andaba súper bien. Pero así fue mi primer encuentro. Y por ejemplo, con Jesús Ochoa, pues a Jesús ya lo conocía porque pues él es de Hermosillo, así. De hecho lo metimos a un video de mi novio europeo, y lo metí a actuar a un video de mi novio, y él me siguió el rollo, nunca nos dijo que no, me siguió el rollo ahí. Buena onda, y sí, Jesús siempre nos ha estado apoyando. Ay, qué bueno. Sí, desde la fíjate que con ella no tuve tiempo de convivir mucho. Me tocó cruzarme con ella un día nada más y no. Porque ella también viene de Chihuahua. De Chihuahua, ok. Oye, y con Isela Vega, que nunca abre cuando esa señora. O sea, esa señora, pues ustedes ya saben, la trayectoria que tiene es una máster así. Sí. Pero yo admiro mucho eso, que yo dije, ok, es una señora que tiene, o sea, desde entonces que grabamos la película, yo le dije, Isela, ¿cuántas películas has hecho? Me dijo, ahorita, con esta es la número 167, me dijo, y yo a un lado de ella con mi primera película, pero eso fue lo que me gustó, de que es una señora con un chingo de experiencia y súper humilde, así. Me decía, vamos a chingarnos un cigarrito, vamos. Y yo, bueno, yo ni fumaba, pero me iba con ella. Y le gusta andar descalza, por ejemplo, el rollo de que fuera muy borracha, de siempre estar abriendo los botes. Eso fue una idea totalmente de ella, eso el personaje no lo tenía. Ella dijo, no, yo quiero que si mi nieto trabaja en un expendio, pues yo voy a ser bien pisteadora. Y ella lo puso eso, y de hecho, los clientes también, todo eso, ella eso, nunca se estuvo planeado. Y cuando lo hice también, unas risas que nos dieron a todos, controlándonos así. Ahí ves la trayectoria, la experiencia y cómo puedes crear un personaje que no tiene una sola palabra, bueno, hasta el final. Y pero
en toda la película, ¿no? Exacto. Justo, entonces eso es padre. Y tiene una vibra bien bonita, o sea, le vale, no sé, cero IVA, pues, todo bien con toda la gente. Súper sencilla, ¿no? Súper. Y pues como ella también es del lugar de donde soy yo, igual como de Hermosillo. Hermosillo. Como que me preocupó mucho también por eso, porque ella se fue de allá a los 17 años. Entonces, como que no sé si le recordaba o qué, pero siempre me dice, mira, como que me aconsejó mucho. Eso es bueno, ¿no? Tener así como es como una mamá que tienes ahí cerca. Sí, a mí me encantaba oír todo lo que decías, ok, todo lo que me decía, porque ella me ayudó en varias de mis escenas. Yo las hacía y me decía, ¿por qué no le metes esto? ¿Por qué me decía? Ok, me ayudaba, me daba así como tipsitos, pues así. Qué padre. Bueno, primero que nada, te fascina mucho y también cómo actúas. Y quería saber qué es lo que más te cuesta las otras escenas. A lo mejor. Es que mira, me cuesta. No, o sea, si hablamos técnicamente, al principio como con lo que más batallé, o sea, al momento de hacer cine, porque te digo, yo estaba acostumbrada a hacer teatro. En el teatro todo se hace muy grande, porque la persona que está hasta la última butaca te tiene que ver, entonces, como teatrero, de hecho, por eso soy así como soy muy exagerada a todo, pero es por eso, no sé, porque estoy bien acostumbrada a eso. Y cuando me enfrenté al rollo del cine, me di cuenta que todo tenía que ser chiquito, o sea, porque cualquier movimiento que yo hacía así, se veía bien exagerado en la cámara, pues, y yo lo veía, ay, no, eso no es natural, pues, así no. ¿No te decía, por ejemplo, tu director? Fíjate siempre es mejor tener una actriz que tenga más, que dé más en pantalla y que le tengas que ir bajando y modulando a alguien que le digas, a ver, da más, ¿no? Siempre, me pasaba que me decían que sonreía mucho, de que para todo, que me reía y eso, yo, entonces trabajé con Margarita eso y dije, busqué como acciones para el personaje que me hicieran no ser tan expresiva como soy yo, entonces le empecé a trabajar, yo empiezo a crear los personajes a partir de lo físico, entonces yo primero traté de sentir a Margarita en el cuerpo, ¿cómo es esa persona que es una mujer insegura, mamá joven, ignora muchas cosas? ¿Cómo es? Pues es insegura, ¿cómo es insegura? Primero le metí lo del labio, que se muerde mucho el labio, eso nunca ve fijamente, siempre ve los lados, pero nunca ve para el frente, entonces empecé como a trabajar primero lo físico y a partir de ahí crear como todo lo demás. Pero lo que se me hacía más difícil al principio eran las acciones. Por ejemplo, si me dicen aquí, pues aquí vas a caminar para allá, entonces yo lo hacía normal porque lo grababa. La toma es así, tienes que venir caminando y no sé, te rascas la cabeza, ¿no? Yo proponía, caminaba, me rascaba la cabeza, me agarraba la cintura, y ya, muy bien, quedó. De repente, ahora, otro emplazamiento, la cámara va de otro lado, tienes que hacer lo mismo. Y yo, ¿qué hice? Entonces, eso fue como lo más difícil al principio, que yo hacía como que las cosas a lo loco. Y ya después cuando me decían que repitiera, dije, ¿qué hice acá? Pero es como una conciencia del cuerpo, pues que vas trabajando poco a poco, así como, si aquí levanté el dedo, al rato y me dice igual, en el mismo segundo me siento, es como muy preciso todo. Eso fue como lo más difícil, así que... Yo te felicito por tus acciones y tu trabajo, sé que es un gran esfuerzo. También tengo hijos que se dedican a la música y a la actuación y es algo muy bello y te felicito y que sigas adelante, estás muy joven. Pues gracias. Algo que quieres dejar de algún pensamiento, de algo que te salga del corazón o algo que quieras expresar para que me digas, yo soy bien sentimental. Sin llorar. Ay, no es cierto. No, lo que quieres decir. ¿Qué les puedo decir? Que
no sé, hay veces que nos agüitamos o que hay cosas como que nos dan para abajo y te desmotivan a como ir por tus sueños, pero yo digo que te aferres y que seas bien consciente, que reconozcas si eres bueno para algo, creas en lo que haces y vayas por todo, que te aferres de verdad. Sí, oportunidades hay muchas y tenemos la oportunidad de explorar en infinidad de cosas, o sea, encuentra lo que te guste. Exacto. Y lo que te guste, lo que sea, pero aférrate y vas a ser bueno. Exacto. Y lo haces con amor y con pasión. Traer el cine mexicano, que es tan importante, que es cine mexicano hecho, por ejemplo, netamente en Sonora, ¿no? Finalmente se ven ahí algunas partes de Sonora, pero lo más importante es que son actores mexicanos, actores sonorenses, con una capacidad y un talento importante y que se ve en la pantalla y que hay que apoyar el cine mexicano. Un aplauso para Karen Mojo, un aplauso para Felicia, para Lalo, Paco, Isaac, Juan, para todos los amigos que están aquí de la alcaldía y de la Secretaría del Deportivo. Y pues gracias, Karen, que estuviste con nosotros llenándonos de energía. Muchas gracias, qué bella. Gracias. Y que siga tu carrera adelante con muchos éxitos y aunque haya obstáculos, finalmente como tú dices, hay que saltarlos y vámonos para arriba. ¿Qué diferencia hay entre 1927 que se hizo a la actual? Venga, si lo podemos ver, tiene un problema, parece muy actual. Hay un problema de clases sociales donde empleador y empleado tienen este problema donde pues nada más el empleado no deja que el empleador pueda subir. En este caso es que los tienen encerrados debajo de la tierra trabajando en la ciudad de las máquinas, no suben nunca al metro porque es un problema. La película casi tiene 100 años, es un problema que sigue bastante actual. Pues yo siempre he pensado que las películas no se trata de cuánto sabes, sino de qué te hizo sentir. ¿Hay alguien aquí que quiera compartir qué le hizo sentir la película? ¿Qué pensamientos tuvo? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué les provocó? ¿Qué les provocó? La injusticia. ¿Cómo es posible que pocos viven a costa de los demás? Los tienen como esclavos, es como el nuevo orden mundial. Que quieren unos esclavos, pero fue bueno que el hijo de varios esclavos fue el sufrimiento de los niños, aunque habla de los muchachos de la película. Entonces, los niños ni siquiera conocer a mis hermanos. Y yo les preguntaría aquí a los compañeros, a los músicos, ¿qué los inspiró? Qué maravilla, ¿no? Poder ver una película de esa época como era en esa época, con la musicalización en vivo. Bueno, pues como ya lo había dicho, Metrópolis es una película completamente actual. En parte son dos razones, ¿no? Una parte la parte musical, que es obviamente este trabajo que hacemos tiene mucho que ver con el uso de máquinas y todo, aunque no es necesariamente. Y por otra parte, pues también el hecho de que a nosotros nos gusta muchísimo el cine. Esta película es muy importante, personalmente a mí me parece muy impactante, tiene que ver mucho con el desarrollo de las ciudades, y no nada más eso, sino también el desarrollo de las sociedades. Entonces, creo que las dos cosas son importantes para nosotros a la hora de elegir esta película, como también, bueno, estuvimos haciendo El Puño de Hierro, que de alguna manera también retrata otra problemática social, pero también no solamente la problemática que existe en las personas, sino también la sociedad que lleva a eso. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Las dos partes que nos han hecho elegir esta película. Y aparte, ustedes, yo cada vez que he visto la película, ellos que la están musicalizando, nos van matizando la música de forma distinta.
porque lo cierto es que hoy me encantó más que ayer. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron de nuevo ustedes? Pues sí, es como el mundo en el que llega. Sí, tiene mucho que ver como todo lo que está alrededor. Ayer fue pues, un poco más caótico, más tranquilo, o sea, todo tiene que ver todo, ¿no? Tiene que ver mucho con el estado de ánimo. ¿Ustedes cómo le hicieron para crear esta música? ¿No? Que además lo interesante también es que cada proyección es diferente, como una obra de teatro, es una película diferente, ¿no? ¿En qué se basa o cómo le hicieron para llegar a este producto? La partitura original fue criticada, de hecho, cuando la crearon por el compositor, que toma partes de muchos compositores alemanes de la época, toma estratos de, bueno, dicen los críticos de Wagner, Strauss, muchos músicos. Fue muy criticada en su momento, después la estrena como una suite independiente de la película, y toda la comunidad musical de la época la rechaza y la dejan en el olvido. Ha habido muchísimas versiones de la música de Metrópolis. Hay una muy pop de los 80 de Giorgio Moroder, que no tiene nada que ver con el contexto estético de la película. Si ustedes lo buscan en YouTube van a hasta bailar, ¿no? A mí lo personal no me gusta, y Giorgio Moroder sí me gusta. Cuando empezamos a recrearla, nos basamos de entrada con los ruidos de los sintetizadores, que son esas cosas que están ahí. El sintetizador lo que hace es tomar una frecuencia en base a la corriente eléctrica y la transforma con osciladores y cosas así se llaman. Nos pareció como lo más adecuado en ese momento porque al final la película tiene muchas oscilaciones en ese sentido, entre energía, movimiento, luz, contrastes. Entonces bueno, creo que partimos de eso para hacer como todo el contexto. La película cuando salió en 1900, se grabó en 1925 a 1926 también. El problema con la película de que hay tantas versiones, como les comentaba al principio, de que hay una versión, esta es la versión americana, dura 90 minutos. La versión original, la alemana, dura 2 horas y media. Tiene más contexto y a todo esto, a esta versión alemana todavía le faltan escenas. Lo que sucedió fue que al momento de que la película se volvió internacional, empezaron a editar, empezaron a cortar muchas partes que bien podrían haber faltado o que sobraban, según ellos. Y entonces hace que todas estas versiones de Metro, como bien comentaba, que ya es una versión pop. Algo interesante es que en el 2008 se encontraron copias de la película de Metrópolis, que tenían escenas las cuales se creían perdidas. Entonces, cuando ves la versión completa alemana, la cual se los recomiendo, está en YouTube, está en español, subtitulada y toda la vida. Cuando ustedes ven esa versión, las partes que están en 16 milímetros, como el negativo estaba un tanto dañado, se nota. Y de hecho hay escenas las cuales hacen falta. Cuando escapa María, tan solo sale como de la guarida del inventor. Lo que sucede con él es que John Fredersen, que es el tomo de Metrópolis, se da cuenta de que él no está traicionando. Y llega y que no está peleando golpes, pero la escena todavía no aparece. Es como en este caso de Nosferatu. Nosferatu intentaron hacer esta película de Drácula, no consiguieron los derechos. Lo que hicieron fue grabar Drácula, pero le cambiaron el nombre de Drácula a Nosferatu. Entonces cuando se dan cuenta empiezan a encontrar las copias de la película de Nosferatu y la empiezan a quemar. La película que nosotros podemos encontrar ahora de Nosferatu todavía le faltan como otros 40 minutos a la película, y a esta película le faltarán como otros 10. Se encontraron en Argentina en el 2008, lo siento, media hora de película extendida. Era que estaba. Entonces es una película en la cual esperemos que algún día se encuentre todo el material para poder ver una obra completa. Exacto, completa. Hay muchas cosas que faltaban en esta versión, que es la versión como light, por así llamarlo. Te recomiendo muchísimo, si les gustó esta versión, que busquen la versión alemana, está en YouTube. Estas películas las cuales te dejan como esta intriga de cómo funciona el mundo alrededor de ellos, qué es lo que hacen, qué es lo que comen los trabajadores, cómo funcionan los trabajadores. O sea, los trabajadores en su ciudad no pueden ver el sol. Eso cómo les afecta de manera psicológica. Y cómo van caminando, ¿no? Claro. Los que van entrando, como entran así. De hecho, los que salen
nos podemos dar cuenta cuando, bueno, a mí me asimila muy máquinas. como esta escena cuando van entrando los túneles, cuando van viajando hacia la ciudad. Pareciera que es el metro en una micro. Sí, es cierto. Hay muchas cosas las cuales están pensadas como si fuera el día de hoy. Cuando el jefe le marca al operador general de las máquinas, hace como esta videollamada. Con la televisión, ¿no? Este efecto para crearlo en 1927 no lo crearon en post, no es como que agarraron el film, pusieron otra imagen allí, sino que pusieron un proyector y la cámara en el mismo ángulo, y lo que hicieron fue, hay una regla que se llama 180 en las cámaras análogas, que es 90 grados está el espejo reflejando la imagen hacia el film, porque se va a quedar, y los otros 90 es negro, no se ve. Lo que hicieron fue poner el proyector y la cámara para que funcionaran al mismo tiempo. Entonces, cuando se abre el obturador de la cámara, está funcionando el proyector. Cuando se cierra el obturador de la cámara, también no deja de funcionar el proyector. En cuestión técnica, esta película, cuando salió, después del olvido a todas las películas que habían salido, tiene todo. Tiene un efecto que se llama Stuffer, que es de hacer. Pones la cámara en un cierto ángulo y pones un espejo de 45 grados, pones otra imagen del otro lado, y lo que crea es, no se apreció muy bien en la película, en esta escena donde están trabajando en la máquina, que hay una explosión y se convierte como en este monstruo, como hicieron este efecto. Todas las escenas de la ciudad, de la ciudad exterior, o sea, de los edificios, hicieron una maqueta a escala real. Era lo que le decía yo. Exacto. Es como maquetas, ¿no? Y te ves los rascacielos y todo impresionante, los avioncitos, los hombres ahí chiquitos, La inspiración los coches. para crear Metrópolis surge cuando él viaja con Pomen. Pomen era otro exponente del cine alemán de la época. Viaja a Nueva York para aprender del cine estadounidense. Y llega a Nueva York Fritz Lang y empieza a tomar fotos de los rascacielos, de las luces que hay en las noches de la ciudad. Y se empieza ahí nace la idea de Metrópolis. Claro. Entonces tiene todo este amalgamado entre película alemana con toques de película estadounidense. No sé si notaron que había muchas escenas en las cuales como se veía el movimiento acelerado. Sí. Esto es algo que hacían muchos los estadounidenses en el 1900. Salió la película, lo hacían mucho en las ediciones para volverlo más rápido. Sí, cuando la mujer va corriendo, ¿no? Y luego cuando la quieren rescatar, ¿no? Parecía un hombre araña, ¿no? Pues esta es considerada la mejor película de la historia por muchos. Lamento informarles que a Fritz Lang no le gustaba mucho. El momento en el cual hasta el final es como le parecía una solución un tanto melosa, sajona hacia un problema real de la sociedad. Por eso no le gustaba tanto. Se tardaron 301 días en grabar toda la película. Nada más en grabarla, no en editarla, ninguna de esas cosas. Creo que Metrópolis es el ejemplo perfecto sobre qué deberían ser las películas. Es una película que habla de un tema social sobre los otros humanos y tiene una reflexión que hasta el final creo que el cine actual no tiene. Nosotros llegamos aquí con una idea, cuando nos vamos tenemos esta idea, este nuevo mundo en el cual estamos. Exacto, o sea, ¿cómo es posible que una película de hace 100 años esté prácticamente reflejando nuestro futuro de una manera tan clara? Exacto. Sí, lo que representa María, la robot ya que la convierte, son los 7 pecados capitales. ¿También se acuerda de la escena donde entra Frederick a la iglesia y ve a la calavera y tiene como personas al lado de ellos? Ellos son los 7 pecados capitales. ¿Qué les pareció? Qué padre película, ¿verdad? Nuestro cine mexicano de pronto no lo apreciamos, pero lo cierto es que hay cosas muy buenas. Tenemos mucho talento aquí en México y creo que vale la pena estas experiencias, estos momentos agradables, ¿no? Con todos ustedes, con el amigo, con el vecino, con la familia, que vengan a convivir y que de pronto nuestros invitados especiales nos digan qué experiencia te dejó esta película. Bueno, ¿Qué sentiste?
La hice hace como 10 minutos, como bien pueden verlo. No hace ya tiempo que hicimos esta película. Del 97, ¿no? Sí, casi 22 años. ¿De qué más o menos. nos presentamos. Bueno, pues fue una de mis primeras películas profesionales. Bueno, yo había hecho algunas, pues empecé a hacer cine para estudiantes del CCC y del pueblo. Desde el guión me gustó mucho mi personaje. Esta banda de señores mayores tratando de buscar su libertad y su realización. A mí me gustó mucho, porque aparte, más allá de la edad y de todo, rollo de siempre hacer lo que uno quiere, encontrarle un sentido a la vida de uno y a la edad que sea, y de ser integrales, de realizar nuestros sueños. Igual nos morimos en el intento, pero eso vale oro y nos hace seres más felices, más propositivos. Perdón, bueno, sí, encontrar propósito en la vida, ¿no? Y con ese propósito, si llegas a la meta, no importa Tenemos problemas con el audio. A final de cuentas ya lo logras, y bueno, yo creo que cada quien tiene sus capacidades y sus talentos, y ellos querían ser felices allá, ¿no? Afuera, tocando, Yo creo que cada quien tiene sus deseos, sus inquietudes, y pues hay que ir a por ello, como dirían los españoles, ¿no? Buscar la manera de ser integrales, de ser felices y de estar bien, y de integrarse creativamente en el mundo. Así es. Y eso me gustó mucho del guión. ¿Quién escribió? Juan Pablo Villaseñor, que fue el director. Es una historia entrañable, hecha como debemos hacer el cine pincho aquí en México, o sea, no copiar otras maneras de hacerlo, de carros que se voltean y bombas que explotan. Sí, qué horror, ¿verdad? Es una historia entrañable, que creo que es la respuesta para hacer cine aquí en México y cine en el mundo, historias que nos comuniquen más y que te conmuevan y te toquen las fibras sensibles del corazón, ¿no? Finalmente, porque de pronto esta etapa de la vida que si Dios nos permite llegar y vivirla, lograr ser felices, ¿no? Y no ser un estorbo y al contrario ser una persona integrada a la sociedad también, ciertamente, ¿no? Hay una cosa muy importante también, ¿no? El darle trabajo a toda esta gente mayor que tienen un bagaje y una trayectoria impresionante, ¿no? Y combinarlo con gente joven que además, por ejemplo, esto fue una tesis del CCC, era como un examen profesional, ¿no? Claro, qué padre. Puedo dar aquí una pequeña corrección, no era una tesis, era una ópera prima. Distinto cuando los alumnos terminan de hacer una tesis y presentan su examen final haciendo una película, sea la modalidad que cada quien tiene, como fotógrafo, como iluminador, como director, como productor. Y ya las óperas primas ya son directores que han terminado su carrera y que es su primera presentación. Hay un apoyo profesional en ese entonces apoyado por el cine, por la Secretaría de Capacitación Cinematográfica, y había un fondo especial para estos directores que ya habían terminado la carrera, que ya habían realizado películas y que tuvieron la oportunidad de presentarse pues, en las pantallas grandes en una exhibición más o menos comercial. Fue una película muy premiada en su época. ¿Cuántos Arieles tú? Pues creo, si no recuerdo, tuvo como 5 o 6. Wow. De producción, como mejor actor en fin, creo que fue bastante premiada la película. ¿Y fue en un festival internacional? Creo que sí fue a varios festivales internacionales y
se vendió, o sea, no fue un éxito económico, o sea, no sé, no fue nosotros los nombres, pero le fue muy bien para el espacio en el que fue creado, no tenía todo este apoyo que tenía los nombres, por ejemplo. Perdón que te interrumpa, pero es que de un tiempo para acá es cuando empieza a retomarse más el cine mexicano, ¿no? Ya que nosotros vayamos más al cine, nos da más gusto ir al cine a ver otras películas. Como que no había esa inercia, ¿no? Pero ahorita ya hay que están ustedes aquí. Sí, pienso que en ese entonces hacer cine, como me decía un amigo director, parir una película es un larguísimo trayecto de 5 o 6 años, o sea, ni los elefantes se tardan tanto en parir. Ahora ya es mucho más fácil, hay una incipiente industria, seguimos cooptados y limitados por las exhibidoras y los distribuidores que están comprometidos a tener casi el 70-80% de sus salas con cine americano. Y eso le da muy poco espacio a las otras expresiones, idealmente mexicanas, pero hay muy buenas expresiones de cine francés, de cine latinoamericano en Argentina, en Chile. Hay muy buenas películas que difícilmente nos llegan mientras eso está así, por eso es loable el trabajo que hace aquí mi querido Álvaro Arriola. Y todo peripecia. Todo el equipo de peripecia de mostrar este cine, que vean que hay una valía y que se puede hacer cine con imaginación, con inventiva, con propósito, con ánimo, presentar esas historias. Yo creo que en la medida que contemos nuestras historias, más nos vamos a dar regalos y mejor vamos a poder defendernos de cosas que no tienen mucho que ver con nosotros, por mucho que el Spider-Man, sí, que se caigan 50 edificios y esos superhéroes siguen corriendo y nunca les pasa nada. Unas cositas así a veces. Entonces, creo que este es el camino para retomar nuestra vida. Digo, si me permite la descripción, en los años 30, 40, que fue la gloria de si no había película en México que no se estuviera ya vendiendo en Argentina, en España, en Brasil, en todo el mundo. Todas estas historias retratábamos con México, lo fuimos perdiendo las zonas sociológicas que escapan al entretenimiento y seguramente económicas y políticas, y dejamos que se empezara a permear otras realidades. No es que esté mal, pero no puede ser que lo único que veamos sea esta marimaki del cine mexicano, cuando aquí hay tantas historias que contar. Se puede contar tanto talento. ¿Cuál fue el reto que viste en esta película, el mayor reto, y cómo solucionaste estas dificultades? Yo soy una persona muy respetuosa, aunque no parezca, y me costaba mucho trabajo maltratar a las personas mayores. Algunos de ellos eran mis amigos, el maestro Retes, Jorge Papadini, hay un par de obras de teatro, pero la verdad es que es una comedia en el fondo, y la comedia tiene de suyo que es menos dolorosa, ¿no? Siempre hay una distancia, un pequeño juego que el compañero sabe que estamos jugando, y en el fondo fue muy divertido hacer esta película, porque ser un villano siempre es muy divertido. La verdad es que sí es cierto, ¿no? Te sale lo más profundo de tu ser para desquitarte de las cosas que a veces haces, a veces de las cosas que no puedo hacer en la vida real porque tu forma de ser es distinta, ¿no? Entonces dices, este personaje me queda la vida para lograr aquello, ¿no? Pero sí es cierto que luego te puede sentir incómodo cuando vas a hacer un maltrato, ¿no? Dices, porque no estoy acostumbrado a hacer un maltrato a nadie, y de pronto tener que hacerlo para que sea real, pues tienes que echarle toda la gana, ¿no? Creo que yo les redondo, porque si ustedes se fijan, las personas que no tuvimos sueños en esa película éramos los más amargados, ¿no? O sea, la directora, los demás, el personaje, era una cosa, pues no tiene sueños, o sea,
todos los que tienen sueños, la enfermera, hasta una chica de los 70 años que después termina engrasándose en el personaje principal, todos tienen un sueño y tienen ganas de hacer algo. Y eso es lo que finalmente puede darnos algún mensaje a esta película, es decir, trabajemos en nuestro sueño, y no importa si lo logramos o no, hay que andar en el camino para lograrlo. Pero así que como decía Serrat, se hace camino a la nada, ¿no? Andando en el camino, dando vueltas, es la segunda pregunta, no se puede realizar. Ya has hecho algo muy importante. Yo creo que cualquier obra de arte, cualquier expresión artística, lograda o no lograda, debe de generarnos una reflexión. O sea, quizá no una moraleja de algo que sea así o así basado, porque siempre algo que nos mueva a pensar algo. Cada quien tomará lo que le corresponda de un evento como este. A lo mejor alguien dice a mí, yo como la música o nosotros trato a las personas mayores, en fin, una reflexión. Creo que eso es lo que hace. Cuando uno ve una pintura de Velázquez o de Van Gogh, dices, los colores de Van Gogh, ¿qué golpe me dan en la cara? ¿Qué me hacen pensar? ¿Qué me hacen reflexionar? ¿Qué me hacen sentir? Creo que ese debiera ser un poco la labor de nosotros como espectadores, no sé qué me llevo de esta película. Y si no me llevo nada, es que tal vez